Empezar. Listo, muchas gracias. Bien, vamos entonces a revisar el tema de la ciudadanía en la democracia moderna. Revisamos la clase anterior el tema de lo que se refiere a la democracia moderna y su significado radical. Emilia, ¿qué dijimos la clase anterior? Ajá, espérenme un ratito, sí. Guarden lo que estén haciendo, pónganme atención, por favor, les estoy observando aquí. Prenderán los que faltan la cámara. Bien, vamos entonces. Lo último que vimos la clase anterior. Último. Bien, por si no se acuerdan, las formas de expresión de la democracia, formas de gobierno, forma de vida, la democracia, su significado radical, que radica en la propia definición de la democracia. ¿Qué era democracia, señor Mora? Manalizan. ¿Qué era democracia? ¿Qué era democracia? Sí, exacto. Déjame ver los ¿Qué era democracia? Ya le busco en internet. No, en su cuaderno. Eso, busque en su cuaderno. ¿Qué era democracia? Ven, no están atentos, les veo dispersos. Ajá. Con sueño, también, bueno, eso es una normal. forma de organización social. Ya, que se fundamenta o se basa en qué? En el poder de... ¿Qué significa democracia? Demos y Kratos. Poder de... Ayúdenle, por favor. El poder del pueblo. Gracias, Ismael. Anotará. Poder del pueblo. Steven, anote, por favor, anote. Ya. Dentro de esos parámetros, el poder del pueblo y la democracia radica justamente en esta definición. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudadanía en democracia moderna, vamos a ir revisando los elementos que hemos puntualizado la clase anterior con la definición de ciudadanía. Y la pregunta que nos arroja a comprender esta perspectiva es ¿cómo comprendemos la democracia, la ciudadanía hoy en día? O de otra forma, ¿quiénes son ciudadanos hoy en día? ¿Quiénes podemos decir que son los ciudadanos hoy en día? A ver, ¿quiénes son ciudadanos hoy en día? Joseph, ¿quiénes son ciudadanos hoy en día? Todas las personas, dicen. Todas las personas. ¿Algo más de específico? ¿Está bien? Todas las personas. ¿Algo más de específico, más puntual? ¿Alguien tiene alguna idea? El pueblo. La persona que tiene la nacionalidad de ese país, es ciudadano de ese país porque tiene su nacionalidad de ese país. Bueno, entonces podemos decir por medio de la cédula de ciudadanía, podemos conformar o entender que una persona pertenece a ese territorio, es ciudadano de, pero son en general, como dijo el compañero Joseph, todos conformamos la perspectiva de la ciudadanía desde el nacimiento, desde que nacemos. Desde ahí conformamos o nos conformamos como ciudadanos. ¿Por qué aclarar esto? Vamos a ir puntualizando con la relación a la democracia. La democracia como modelo de gobierno, como ya dijeron, un modelo de gobierno basado en el pueblo, se basa en asignarles a las personas la condición de ciudadanía. Por lo tanto, como modelo de gobierno de la modernidad, voy a ponerlo de esta forma. La democracia moderna se caracteriza principalmente por asignar a las personas la condición de ciudadanos. Condición de ciudadanos. ¿Qué significa? Que en democracia moderna, desde el poder del pueblo, para que exista este poder del pueblo, tienen que existir ciudadanos. Por lo tanto, la democracia moderna asigna la condición de ciudadanía
dentro de una perspectiva. Y estos ciudadanos principalmente son iguales ante la ley, son libres. Recuerden que podemos movilizarnos por todo el territorio, no hay restricciones para estas consideraciones, todos somos iguales ante la ley, un juicio justo y todas esas consideraciones. Además, podemos elegir y ser elegidos, por lo tanto, tenemos la posibilidad del voto. Dentro de los años en los que están ustedes y dentro del proceso, primero, segundo, tercero de bachillerato, no se olviden de un punto esencial. Estamos cercanos a elegir representantes nacionales. Por lo tanto, el comprender los elementos de la democracia, las posibilidades que ustedes tienen y sobre todo lo que vamos a ver después, que dentro de este mismo tema, que es cultura democrática, depende mucho de su participación, de el que les interese ir tomando decisiones, no solo por elegir un candidato, ni solo por sus ofrecimientos, porque no elegimos candidatos, debemos elegir proyectos. Por lo tanto, entender que la ciudadanía en la democracia moderna tiene que ver con esta condición de ser iguales, libres, de poder elegir, de poder actuar. Por lo tanto, nos permite a nosotros irnos involucrando. El concepto de democracia está ligado con el de Estado de Derechos. Propiamente la democracia como tal se relaciona con el concepto de Estado de Derechos. ¿Qué significa esto? Búsquenlo, indaguen. ¿Qué es Estado de Derechos? Ya hemos hablado de Estado de Derechos, de sujeto de derechos. ¿Qué es propiamente un Estado de Derechos? Está ligado al concepto de Estado de Derechos. ¿Pero qué es un Estado de Derechos? Es un modelo de orden. Un ratito, vamos con Ismael y de ahí Isaac, ¿ya? Es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Bueno, ya, entonces hay una subordinación o todos estamos sujetos a la consideración de los derechos, de la normativa. Bien, Isaac, ¿qué más iba a puntualizar? Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. Ya, pero nos falta un poquito ahí, pero sí, no hace ninguna... Bueno, a ver, ahí nos queda algo ambigua la perspectiva. Vamos a puntualizar que todo poder está sujeto o subordinado a la ley. Cuando hablamos de Estado de Derechos, todo conjunto de poderes, los 3 poderes del Estado, o en el caso del Ecuador, los 5 poderes del Estado, todo poder está subordinado a la Constitución como la ley máxima de todo Estado. La normativa es importante, pero un Estado de derechos, les voy a poner un ejemplo muy particular. Cuando nosotros estamos inmersos en la perspectiva de una democracia, por decirlo así, moderna, avanzada, que está ligada al Estado de Derechos, uno de los derechos básicos de todo ser humano debe ser la seguridad social. Y si, por ejemplo, yo tengo seguridad social, necesariamente puedo acceder a la salud en cualquier lugar en donde esté. Y si, por ejemplo, yo voy a un centro de salud y ese centro de salud me manda una medicina, en un Estado de Derecho, yo podría ir a cualquier farmacia, independientemente de cualquiera que ésta sea, y me entregarían el medicamento. ¿Por qué razón? Porque la Constitución garantiza el derecho básico a la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado de Derechos es justamente este Estado donde obviamente todos los poderes
se fundamentan o se subordinan a la ley, a la Constitución, pero que priorizan sobre todo los derechos básicos de los seres humanos y sobre todo los derechos básicos de los ciudadanos. Por lo tanto, para comprender correctamente esta consideración, vamos a definir qué es Constitución, porque decimos que es el poder que se subordina a la Constitución. Aquí no se olvidarán, por favor, poner subordinado. Subordinado. Subordinado, el poder subordinado a la ley máxima, la Constitución. Todo poder del Estado, todo poder en general. Vamos a definir, por lo tanto, qué es Constitución. ¿Cómo podemos entender la Constitución? ¿Cómo se definiría Constitución? La clase anterior revisamos Constitución de 1830. Hablamos algo de la Constitución de 2003. ¿Pero qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Miren que aquí estamos hablando de que el Estado de Derechos es cuando el poder está subordinado a la Constitución. ¿Qué es Constitución, por lo tanto? Si no lo tenemos claro, no sabemos cómo explicarlo, para eso está diccionario, internet, eviten Wikipedia, pero utilicen el internet. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la Constitución de un país? Conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho. Ya, por lo tanto, miren, hasta ahí en la definición dice que pretenden caminarse hacia un Estado de derechos. Podemos hablar que la Constitución es la ley máxima de un Estado, pero que conlleva algo más que solo ser la ley máxima, que conforma lo básico del ciudadano. Aquí se enmarcan todas las normativas básicas en las cuales, en las cuales deben estar inmersos aquellos que se consideren ciudadanos de ese territorio. Todos los países tienen constituciones donde se enmarcan las leyes básicas para dichos ciudadanos, todos aquellos países que tienen o que están enmarcados dentro de la democracia, porque la Constitución está muy ligada al Estado de Derecho y esta consideración está muy ligada directamente a la democracia. Bien, dentro de esta consideración debemos puntualizar algo y yo lo enmarco de esta manera, como una pirámide, donde la Constitución estaría aquí como ley máxima de un Estado. Las leyes particulares, por ejemplo, la ley de trabajo, la ley de economía, qué sé yo, todo ese tipo de leyes particulares están por debajo de la Constitución. Ninguna ley puede irse en contra de la Constitución. Ustedes deben haber escuchado en las noticias. La ley X sobre el trabajo, por ejemplo, es anticonstitucional. ¿Qué significa? Que esa ley está rompiendo una normativa básica que se manifiesta en la Constitución, que por ejemplo puede ser en este caso el trabajo digno. ¿Qué estará por encima de la Constitución? ¿Qué carta, qué ley estará por encima de la Constitución? La Constitución por encima de las leyes y por encima de la Constitución. Aquí nos falta una parte en nuestra pirámide. ¿Qué será que está por encima de la Constitución? ¿O no hay nada aquí por encima de la Constitución? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna perspectiva? ¿Qué será? ¿Qué está por encima de la Constitución? El gobierno.
El gobierno no puede estar por encima de la Constitución porque acuérdese que un Estado de Derecho conforma que el poder, que es propiamente el gobierno, debe estar por debajo de la Constitución, debe guiarse por la Constitución, no puede estar por encima del gobierno. ¿Por qué? Razón, porque el momento que un gobierno está por encima de la Constitución comienza a tomar decisiones arbitrarias. ¿Qué estará por encima de la Constitución? Los tratados internacionales, los tratados. Ningún tratado internacional puede incidir directamente en la conformación de un país, de una nación. Porque, digamos, yo hago un trato con Venezuela, por poner un ejemplo, y acordamos que vamos a comerciar libremente, pero ellos no pueden decidir sobre las consideraciones propias de nuestro país. Ese tratado no puede irse en contra de la Constitución del país. ¿Qué estará por encima? ¿Alguien reconoce esas siglas? Los derechos humanos. Los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la carta básica donde se presentan cada uno de los elementos que le conforman al ser humano como ser humano. No existe nada por encima de la Declaración de los Derechos Humanos y ninguna constitución puede irse en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. No puedo poner normas, por ejemplo, a favor de la esclavitud, por poner un ejemplo extremo. Ninguna constitución puede decir la base de nuestra nación es la esclavitud, porque estaría en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. Esto tomar muy en cuenta, porque esta forma piramidal nos permite comprender que la Declaración de los Derechos Humanos como carta es uno de los elementos fundamentales, porque aquí se plantea qué es propiamente el ser humano. ¿Cómo vamos a interpretar a ese ser humano dentro del contexto de nuestra nación? ¿Y cómo vamos a interpretar las leyes particulares para nuestra nación en base al ser humano en general? Por lo tanto, la ciudadanía en la democracia moderna debe estar pensada, instaurada desde la Constitución, pero desde la consideración particular de los derechos humanos. Por ejemplo, la movilidad es un derecho básico de los seres humanos y hay mucha controversia con esta consideración. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos y el anterior presidente Donald Trump, que quería crear un muro, hasta qué punto realmente, porque prioriza la Constitución, no se está yendo en contra de la Declaración de los Derechos Humanos? El desconocimiento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobierno dictatoriales y tiránicas. Los dictadores, aquellos que no se enmarcan dentro de la democracia y han tomado decisiones por encima de la Constitución. Aquí, cuando yo pongo el gobierno por encima de la Constitución y del pueblo, estoy hablando de una dictadura, de una tiranía en general. La práctica de la democracia está relacionada con la cultura democrática. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cómo podemos nosotros hablar de cultura democrática? ¿Cómo podemos fomentar la cultura democrática? Voy a enunciarlo así. La práctica de la democracia. ¿Cuál es una práctica común de la democracia? Una práctica común de la democracia es el voto. Y eso va generando cultura democrática. Pero si yo solo voto porque tal vez me dijeron que es obligatorio y necesito el papelito para realizar mis transacciones, o porque quería ver cómo es participar dentro del proceso, no puedo generar cultura democrática. ¿Cómo realmente puedo alcanzar una cultura democrática? ¿Cómo puedo alcanzar este punto? ¿Cómo puedo hacer de una práctica democrática algo consciente? ¿Alguien, alguna opinión? ¿Cómo puedo alcanzar cultura democrática? Que es prácticamente la pregunta. ¿Cómo será? ¿O no podemos? ¿O la gente solo vota porque es obligatorio? ¿Cómo podemos romper esa perspectiva?
¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, ustedes saben, estamos cerca de elegir representantes nacionales? El proceso lo siguen desde los 16 años en adelante hasta los 65, en el voto obligatorio y facultativo. ¿Cómo entonces podemos hacer directamente que la gente participe? ¿Cómo podemos generar este proceso para que sea consciente? ¿Ideas? A ver, vamos opinando. Les voy a decir algo antes de continuar. Para que realmente pueda existir cultura democrática, es necesario la participación activa de los ciudadanos. Y si entendemos por ciudadanos todos los que conformamos el pueblo, ¿por qué no participamos? ¿Por qué no opinamos? ¿Por qué no damos nuestro punto de vista? ¿Qué sucede? En ustedes, dense cuenta. Cuando yo pregunto, difícilmente contestan. Ya alguien contesta y el resto espera a ver qué se dice. ¿Por qué no participamos? ¿Cómo generamos un cambio en la participación? ¿Qué necesitamos para generar un cambio aquí? Para que se dé esta participación activa de los ciudadanos. Ideas, propongan. Si ustedes no proponen, no esperemos que los gobernantes quieran dar opiniones. A ver. Opinen, chicos, opinen. Después nos quejamos que los presidentes, los vicepresidentes no solucionan nada cuando nosotros no damos opiniones. Nada. Entonces tendré que preguntar yo indistintamente. A ver, ayúdeme, Helen. ¿Me puede repetir la pregunta? A ver, no nos quedó del todo claro la pregunta, ya. Pero pregunten, profe, no entendí, ya. ¿Cómo podemos hacer que las personas se preocupen por generar cultura? ¿Se me escucha? Ahí sí le escucho, ahí sí lo escucho. Creo que tiene algún problema con su audio. Bueno, no hay problema. Dicen ahí me escucha. Ahí le escucho, sí, ahí le Ya, escucho. ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Se me fue el internet. Claro que sí, no hay problema. Como le digo, ¿cómo podemos hacer que la gente participe activamente para generar cultura democrática? ¿Cómo podemos hacer que la gente participe de forma activa? Que no lo haga solo porque tiene que votar, que vote solo porque tiene que obtener el papelito de votación. ¿Cómo podemos generar conciencia en la gente para que participe? Y de esa forma se genere cultura. O sea, ¿cómo hacer encuestas para que cada una de las personas ponga sus opiniones en base a lo que cada uno piensa? Y no solo vote porque quiere o porque los gobernantes pongan ciertas peticiones. Entonces la gente participa y pueden tener más guía en base a encuestas o algo así. La encuesta como guía. Bueno, una metodología que nos puede tal vez ayudar a esta perspectiva. Como guía, digamos, como perspectiva de guía. Ahora, ¿cómo elegiría María a un gobernante? ¿Qué hace usted? Digamos, le toca elegir el día de mañana. Tenemos 5 listas. ¿Cómo hace? Elijo al que ayudaría mejor a nuestra ciudadanía. ¿Y cómo sabe que ese es el que mejor ayuda a la ciudadanía? ¿Cómo será? ¿Cómo eligen? ¿Cómo saben que es el que mejor ayuda a la ciudadanía? Porque toma en cuenta muchos puntos importantes.
¿Cómo sabe cuáles son estos puntos? Miren que estoy preguntando cosas muy sencillas. ¿Cómo sabe que esos puntos son los que él dice? Miren que estoy preguntando cosas súper sencillas. ¿Ustedes saben cuáles son los candidatos para presidente y vicepresidente? ¿Y cómo saben que esos presidentes y vicepresidentes candidatos a realmente van a cumplir las necesidades del pueblo? Dicen es que ahí no se tiene ningún registro de ningún antecedente de qué hizo por la ciudadanía y eso nos pone en duda al Ecuador entero. Ya, usted dice, ninguno ha sido presidente, entonces no sé cómo va a gobernar. Pero ha habido muchos presidentes que ya sabíamos y votábamos por los mismos. Entonces, ¿qué hacemos? No dicen lo que yo le estoy diciendo es que primero hay que ver los antecedentes de cada candidato, así para poder ejercer nuestro derecho al voto. Que yo me acuerde, Yamil Maguad tenía uno de los mejores antecedentes. Fue alcalde de Quito, estudió en la mejor universidad desde Harvard, tiene una perspectiva y una ideología muy interesante y nos fregó, por decirlo de una forma muy sencilla, para que se entienda. Los antecedentes eran buenos. ¿Qué pasó? Yo creo que para elegir a un candidato a un presidente tenemos que leer su plan de trabajo y sus propuestas y analizar cómo nos ayudarían o afectarían. Ya, uno de los primeros pasos justamente era lo que preguntaba, ¿cómo hacemos? Leemos el plan o el proyecto que tiene, pero ese proyecto tiene que ser muy bien analizado, porque muchos de los proyectos, y miren lo que está sucediendo en la actualidad, un candidato a la presidencia por su mismo grupo y equipo le acusan que el plan es un plan que ha sido suplantado, que fue copia de un sitio. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de leer lo que están proponiendo. A veces dicen los candidatos, vamos a dar trabajo y salario digno, pero no nos dicen cómo, cuándo, en qué proyecto, no dicen nada. Y nosotros decimos, ya, sí, voy a votar por ese presidente porque va a dar trabajo. ¿Va a dar trabajo cuándo, cómo, dónde? Entonces, sí, uno de los pasos para generar cultura democrática es la lectura, es leer, analizar, guiar, ser muy conscientes y críticos. Y sobre todo, diría yo, el interés que ustedes le pongan. No es un proceso sin más. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, ¿qué decimos nosotros? El Ecuador está complicado. El Ecuador tiene un proceso difícil. Los candidatos no dicen nada, no proponen nada. Pero nosotros tampoco hacemos nada. Nosotros no proponemos nada. No generamos agrupaciones sociales, agrupaciones de personas que puedan proponer el cambio. Esperamos que alguien más nos diga qué hacer. Por lo tanto, una parte fundamental de la cultura democrática es que ustedes se interesen por el proceso. No es que yo todavía no cumplo 18 y no voy a votar. No, no parte de eso. Parte de la posibilidad que ustedes tienen en las clases de opinar sobre esos temas. Profe, mire, esto pasó, ¿qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué podemos hacer? Eso es parte de la democracia. Si ustedes no participan, no opinan, no dan su criterio, no podemos esperar que los representantes nos digan qué hacer. Tenemos que proponer. Así que, para generar el cambio, yo les propongo que generemos nosotros el cambio. Poco o mucho, ustedes pueden parecer, pero bueno, yo soy un estudiante de colegio. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Muchas cosas de los cambios a niveles grandes han partido desde pensamientos de nosotros, de ustedes, los jóvenes. Así que no se dejen vencer por las perspectivas y no crean que es una materia más. Esta materia, por lo menos, nos permite discutir sobre temas de actualidad. Es verdad que debemos ver qué es la democracia y que dónde es los orígenes, y ustedes pueden decir, bueno, pero eso fueron los griegos, yo no vivo en Grecia, no conozco quiénes también serían Platón, Aristóteles, pero en realidad todos esos pensamientos y reflexiones se van introduciendo en la perspectiva de lo que debemos hacer hoy en día. Vamos a terminar ahí la clase, vamos a cerrar esta clase simplemente
reflexionando. No se olviden, por favor, participen. Su participación es el punto fundamental para generar el cambio. ¿Algo más? ¿Alguna cuestión?